Hola, bona tarda a tothom, als de casa també. Fem el primer seminari d'aquest curs i el fem en una data que el curs encara no ha començat. Sí. Alguns estudiants estrangers tot just estan venint. Hi ha professors que tampoc no venen encara tant perquè no tenen classe, per tant, avui som poquets aquí presencialment, però hi ha més gent a casa, benvinguts tothom. Aquest trimestre farem 3 seminaris, octubre, novembre, desembre. Setembre, octubre, novembre. Al desembre segurament el que farem serà una reunió i un dinar, etc. I el que sí que ja us podeu anar apuntant és que el següent seminari és el dia 15 d'octubre i es farà a dimarts 15 d'octubre a les 15:30. D'acord? I, en canvi, el seminari d'avui, 18 de setembre, ens el fa la Lisa, que està fent el doctorat amb la Rosa i, per tant, ella ens... Doncs res, la Isa ha tingut una temporada aquí a passar el que ells en diuen una beca sàndwich, ella té una beca per fer el doctorat i tenen uns permisos que en diuen sàndwich que poden estar a la universitat que volen fent una estada. Ella estava aquí i s'hi ha passat uns mesos. Ens vam conèixer el return, l'últim return que es va fer a Natal. Jo vaig assistir a la seva ponència amb la seva professora, l'Anna Clàudia Castiglione, i em va semblar molt interessant el que feia, em vaig fer unes intervencions, etc. I elles van considerar que podia aportar alguna cosa. Ella no estava començant, havia fet un dels treballs que us presentarà i estava plantejar-se de fer la tesi. Llavors va ser el moment per fer-la, va dir que sí que volia fer la tesi i doncs, em van posar com a coorientadora, que diuen ells. Ella ve de Brasil, no m'avanço perquè en les seves transparències us explicarà d'on ve el Brasil. El Brasil és molt gran i justament ve d'una part que podem dir que dintre del Brasil és potser des del punt de vista de la recerca menys coneguda, perquè també és una zona en què els recursos costen més de trobar, perquè no ve del sud, que el sud del Brasil sol ser més ric, São Paulo, etc., sinó que ve justament del nord del Brasil i molt proper de l'Amazònia. Veureu que és uns llocs en què la mateixa professora Anna Clàudia Castiglione em deia que costava de fer recerca en aquest sentit. Per tant, té molt de mèrit que pogués fer una recerca d'aquest estil, que pogués ser una recerca que veureu que té sentit, perquè justament veureu que té una, a part del que jo estic dient, d'alfabetització, veureu que la seva recerca va per aquí i jo crec que fa una tesi que és original, útil i que, en el fons, veureu que està fent una recerca que és una mica una lluita que teníem fa molts anys i que nosaltres, que dèiem allò de que si la terminologia és l'eina per expressar, per vehicular qualsevol coneixement especialitzat, també la ciència, doncs que estaria molt bé que hi haguessin alguns cursos, a primer o a segon, que fossin transversals i que poguéssim tots els alumnes de totes les matèries de la universitat fer aquestes classes de llengua, oi? Això passava a Argentina, que hi havia algunes experiències en aquest sentit i nosaltres no ens n'hem sortit. Doncs justament al Brasil tenen aquesta oportunitat i ella està aprofitant per fer aquests experiments que us explicarà en aquest tipus de cursos transversals a tots els estudis. Val? Gracias. Bienvenidos a mi presentación de hoy. Hoy voy a presentar mi tesis de doctorado que está siendo desarrollada. Estoy en mi segundo año de doctorado, entonces algunas cosas aún están siendo trabajadas. Y el título de mi trabajo es Terminología como contribución a la comprensión lectora de géneros académicos por parte de los estudiantes universitarios. Como saben, mi nombre es Laísa y mi orientadora es Ana Cláudia y mi coorientadora es la profesora Rosa.
lo pasa aquí. Antes de todo voy a apuntar lo que voy a hablar hoy, el contexto y motivación de mi tesis, objeto de estudio, objetivos, punto de vista teórico, metodología y algunos descubrimientos y producciones. Antes de todo, es necesario que sepan dónde está la universidad donde estoy desarrollando esta investigación. Bueno, como saben, Brasil es muy grande y la universidad está allí en el estado de Tocantins, que está en norte, y en la ciudad de Araguaína. Araguaína tiene 700.000 habitantes, no, 171.000 habitantes. Es una ciudad de interior que está en el norte del estado. Esta es una imagen. Como ves, no tiene muchos edificios y allí este es un sitio donde la gente va la hacer, un parque. Esta es la ciudad de arriba. Entonces es una ciudad pequeña de interior, pero muy buena de vivir incluso. Aquí es una foto de la universidad donde estamos trabajando con esta investigación, pero en nuestra ciudad hay 3 campos da UFT, né, que é o campo de ciências agrárias, de animais, medicina veterinária, essas coisas. Outras ciências da saúde, que é medicina de gente. E também este centro onde sou, onde há os cursos de pessoas que querem ser professores, que professor de matemática, física, química, biologia, professor de português, geografía, historia, todos los cursos de licenciatura. Entonces, esta es nuestra universidad. Entonces, vamos para contexto y motivación. Es importante que sepan que hay un sistema de evaluación en nuestra educación que es una prueba que es aplicada a los años finales de cada periodo. Por ejemplo, la primaria, hay una prueba el último año de la primaria y último año de la secundaria para ver cómo está el dominio de lengua portuguesa y matemática de los alumnos. Y en 2019 y 2021 tuvimos un resultado de esta prueba que apuntó que lo dominio de la lengua portuguesa no va muy bien, la verdad. Aquí los nivel 0, 1, 2 y 3 es considerado el nivel bajo de dominio de la lengua portuguesa, en cuanto 4 y 5 es la media, y 6, 7 y 8 es el nivel más alto. Y nivel 8, en 2021 no hay nadie, ningún alumno consiguió el nivel 8. Y como puede ver, la mayoría de los alumnos están hasta el nivel 3, ¿sabes? Hasta aquí. La mayoría están abajo de lo que se espera de dominio de la lengua portuguesa. ¿Y qué es eso? Los alumnos que no tienen dificultad de leer, de escritura y también de interpretación de los textos, ¿no? Tener dificultad con textos simples y de complejidad, textos complejos. Y bueno, y los datos revelan que 66 de los estudiantes tienen un nivel insuficiente de dominio del portugués y solo 6,7 alcanzan el nivel más alto del gráfico, 6 y 8. Y 8 no hay nada. Y estos alumnos ingresan en la universidad. Estos alumnos entran en la universidad. Y entran con muchos problemas de lectura y escritura.
Então, estes alunos levam junto problemas de lectura y escritura. Aquí, en Brasil, hay 26 estados y el Tocantins allí, mira que está abajo de la media. Y no solo el Tocantins, todos los estados del norte están todos abajo. Por ejemplo, Amapá, Acre está en la media, pero los otros, que son, Maranhão es un estado que está al lado, muy cerca de Tocantins, y que tenemos muchos alumnos de ahí, y también de Pará, aquí, que otro que está al lado de Tocantins, y tenemos muchos alumnos, y todos son muy abajo del dominio del portugués. Eu poni para que veo que Pará este grande y Maranhão está al nordeste, aquí, ali arriba. Y estos estados, todos están abajo en nivel de lectura y escritura. Y estos alumnos están en nuestras universidades. Y hay una pesquisa desarrollada en norte de Portugal que demostró que los estudiantes que ingresan a la universidad con bajo rendimiento académico durante la educación básica tienen a tener una mayor intención de abandonar la educación superior por cuenta de las dificultades, de la nueva rutina de trabajo, la rutina de enseñanza. Entonces, otra investigación desarrollada por Dulce Pérez, de la Universidad Católica de Santa María, en Perú, señala que 8 de cada 10 estudiantes suspenden al menos una materia en primer semestre académico. Esto vamos a ver se confirmando en pesquisa adelante. Los autores afirman que la falta de adaptación en los estudiantes entrantes con la metodología de enseñanza y evaluación, con el sistema de orientación y tutoría y la falta de identificación vocacional con la carrera elegida puede impactar negativamente en la experiencia universitaria y en el rendimiento académico. Los investigadores muestran que los estudiantes de los primeros semestres tienen gran dificultad para desarrollar el trabajo académico. Y mi trabajo está centrado sobre todo en los estudiantes que empezaron la carrera. Entonces, mi foco principal es los estudiantes de primero y de segundo año de carrera, porque es un momento muy crucial en su carrera, porque en primer año puede desistir o empezar a suspender muchas materias y todo, entonces es un punto que damos a la atención. Entonces, el objeto de estudio de esa tesis es la comprensión de textos científicos académicos a partir de la comprensión de la terminología por parte de estudiantes de los primeros años de licenciatura para el desarrollo de la alfabetización científico-tecnológica en el sistema de educación superior brasileño. Y entonces mi punto de trabajo es la comprensión de esos textos, porque vimos que los estudiantes empiezan la carrera con muchas dificultades de lectura y cuando empiezan a leer trabajos más complejos, que son los géneros académicos, esto tiene un grado de dificultad mayor y, en fin, los alumnos tienen mucha dificultad, entonces estamos focando en esto, en la lectura, en la comprensión de estos textos. Y los objetivos es demostrar que la falta o baja comprensión de la terminología en textos especializados académicos interfiere con el rendimiento académico, probar que si los estudiantes universitarios participan de una formación o curso dirigido a la adquisición de técnicas de lectura y comprensión de la tecnología académica, alcanzarán el nivel de comprensión lectora y competencia lexoterminológica esperado para la educación superior. Y este es nuestro objetivo.
Y do ponto de vista teórico, vou apontar solo los autores que estoy utilizando, porque ainda estoy desarrollando esta parte da teoría, pero quiero que sepan que los estudios que estoy utilizando es la teoría comunicativa de la tecnología, da Escuela de Barcelona, sobre todo la Cabré, Estopá y trabajo realizado en Inglaterra. Y además também trago autores de leitura e compreensão acadêmica, que é Pinato, Guimarães, Kleiman, Makuski, Krom e Mota-Hot. E estes são alguns autores que vou utilizar. Y bueno, la metodología que estoy utilizando, primero, a la investigación se realiza a través de un núcleo de práticas de linguagem da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Então, na nossa universidade, há esse núcleo que foi criado para ajudar os estudantes que começam na universidade. Então, há muitos cursos, leitura, escritura, de aprender um novo idioma. Há muitos cursos ali para que a vida acadêmica dos alunos seja melhor, para que eles possam participar mais da vida acadêmica, sabe? E se desenvolver ali. E mi curso que vou fazer está junto deste núcleo. Segundo, o público objeto da tese são estudantes universitários de licenciatura, e também meu trabalho passou por comitê de ética em Brasil, para que não tenhamos problemas depois. Então, meu trabalho passou pelo comitê de ética. E também tive uma aplicação de questionário para identificar dificuldades autopercebidas em leitura e compreensão terminológica. Esse questionário já é aplicado, e vou ensinar depois lá alguns resultados. E eu planteei um curso curto chamado Leiturabilidade, compreendendo a terminologia de gêneros textuais acadêmicos. Este curso eu hice a partir de los resultados do questionário. E depois, por último, este não hice ainda, que é a aplicação da prova de competência lectora e terminológica. Esta prova será aplicada em início e término do curso, da primeira classe e da última classe. Eu aplicarei essa prova para avaliar como esse aluno chegou e como vai sair, se o curso melhorou a compreensão lectora. E alguns descobrimentos. Bueno, o questionário recebeu 160 respostas de estudantes de primeiro e segundo ano das carreiras de licenciatura em letras, matemática, história, geografia, física, química e biologia. E o curso que tivemos mais respostas foi matemática e depois letras. Em nossa universidade são os cursos que há mais gente, há mais alunos, estudantes aí. Depois história, geografia, biologia, física e química. Física e química sempre há menos alunos aí. Este foi os cursos que respondi. E o semestre acadêmico, como ver, o primeiro período em Brasil é o primeiro semestre. Os primeiros 6 meses foi onde tivemos mais respostas, depois do segundo semestre, terceiro e quarto. E aqui, o que passa? Há alunos de outros semestres que estavam fazendo classes junto com estes alunos. Por quê? Não sei. Quizás suspendeu alguma matéria ou não, por algum motivo não fizeram a matéria no momento correto e estava fazendo depois.
Entonces tenía gente, 10% de estudiantes que eran de otros semestres que estaban allí, junto con los primeros, los alumnos del primer semestre. Y en porcentaje general, 68% de los estudiantes dijo que nunca reprobó y ninguna suspendió en ninguna materia. Y 32% dijo que sí. Sin embargo, 55% de las respuestas negativas provinieron de estudiantes que aún se encontraban cursando su primer semestre académico al momento de aplicar el cuestionario. Si eliminarmos de la ecuación a los estudiantes de primer periodo, primer semestre, veremos que los estudiantes que ya completaron un semestre académico completo, el 51% suspendió alguna materia. Entonces, la mitad de gente que ya empezó y terminó se reprobó. Y esto es muy similar al que vimos antes, que 8 en cada 10 alumnos en los primeros años suspenden. Y respecto de la pregunta que corresponde a la dificultad para comprender el contenido de los textos académicos de la carrera, 79 de los entrevistados dijo que sentí dificultades. Entonces, cuando se trata de textos académicos, 79 dijo que sí, tiene dificultad con los textos académicos. Y yo pregunté, ¿cuáles son los obstáculos que te parecen los textos académicos? Y como puede ver, las 4 primeras respuestas son sobre terminología y sobre el contenido complejo. Entonces, por ejemplo, lenguaje científico, 24% dijo que tiene dificultad. Terminología, 19. Información, contenido complejo. Desconocimiento del vocabulario, 12. Entonces, las 4 primeras respuestas con más gente dijo que tiene a ver con contenido o terminología. Después ven falta de lectura, falta de tiempo, falta de concentración, falta de didáctica de profesor. Otros tuvieron menos respuestas. Pero puede ver que los estudiantes tienen dificultad con los textos académicos y sobre todo con su lenguaje y terminología que no comprende. Y pregunto, ¿cuál es su actitud cuando no comprende una palabra? ¿Qué hace cuando no comprende una palabra? 73% dijo que procura en Google, ¿no? Y después intenta comprender por contexto, después simplemente ignora la palabra. Ali 8% pregunta para otras personas y procura significado en diccionarios físicos, ¿no? Pero este punto de pesquisar, buscar en Google es un punto de atención, porque si busca una palabra culta, todavía de senso común, puede encontrar la respuesta, pero si es un término, es complicado, porque a veces se procura memoria para ciencias de la salud es una cosa, para análisis de discurso es otra cosa. Entonces, a depender de área de estudio que está pesquisando, la significación será otra. Y entonces, esta es una cosa que los alumnos tienen que tener la conciencia terminológica, que puede haber un término, pero si busca en Google, no va a encontrar los conceptos que quiere. Tiene que ver. Y, por ejemplo, yo enseñé un texto para ellos. Este cuestionario tenía un pequeño texto de 126 palabras que yo escribí, y yo de propósito ponía algunas palabras muy cultas, algunos términos. Este texto trataba de educación intercultural,
y yo ponía algunas palabras, algunos términos, algunas palabras más cultas y pregunté para ellos, para los estudiantes, si el texto era fácil o difícil y 59% dijo que es difícil, ¿no? Otro 20% dijo que era intermediario, después fácil y 1% no entendió los textos. Y esto alumnos de la universidad, ¿no? Alumnos de, no es, esa gente no es gente de, que no pasó por una prueba para entrar en una universidad. Entonces, pensamos que son personas que deberían leer un texto y comprender con más facilidad, pero no. Entonces, ¿cuáles son las razones de dificultad en la lectura? 78% dijo que é vocabulário complexo ou términos, né? Então, por que tu não compreendes esse texto? Por los términos. E depois, vocabulário desconhecido, falta de concentração, falta de contexto, pero como pode ver, a maioria dijo que não compreendes um texto porque não conhece, o término é difícil, o vocabulário é complexo. Então, como vamos a hacer una carrera y no sabemos los términos de nuestra carrera. Entonces, producciones entonces, a partir, claro, estos datos no son todos que yo logré, ponía ali algunos para que vean que después dijo, yo hice un curso para tentar ayudar de alguna manera estos alumnos a mejorar su comprensión lectora. Isso. Isso. No, perdona. Está haciendo el curso para luego cuando vuelva a Brasil, es como dijeron estas clases, pues aprovecharlas para poder aplicar este curso. Es una cuestión de ver. Sí, es mejor porque, bueno, y entonces diseñé este curso que las clases se organizan en 9 encuentros presenciales y 3 horas clases y 7 actividades asíncronas para completar la carga horaria de 60 horas, aunque el curso está dirigido a estudiantes de primer año de graduación, también podrían matricularse estudiantes del último año y estudiantes de otras instituciones que estén interesados en el tema. Entonces, el curso es para alumnos de primer y segundo año, pero si quiere, puede estar allí estudiando. Puede inscribirse en 50 estudiantes en el curso, pero la matrícula media es de 20 estudiantes, porque en el núcleo hay esta media de gente que hace la matrícula, ¿sabes? Siempre 20, 15, entre 20 personas que están en estos cursos, ¿sabes? Bueno, generalmente los alumnos que más interés muestran en cursos son los de la licenciatura en letras. Entonces, este curso es para todas las carreras. Si es de letras, matemática, física, química, medicina, si quieres, puede, pero la gente que más interesa son estudiantes de letras, lo que más hay. Debido a los propósitos planteados en este trabajo, se realizará una prueba de competencia lectora en la primera y la última reunión, con el fin de medir las dificultades de comprensión de los estudiantes al iniciar el curso y verificar su progreso al finalizar el curso. Entonces, que vamos a ver si todo este trabajo está bien. Que ahí vamos a evaluar. El curso está dividido en 3 bloques. Lo primero bloque, voy a hablar sobre hábitos lectores, tipos de lectura, estrategias lectoras. Lo segundo bloque, tipos de textos académicos, porque textos académicos hay muchos, ¿no? Y voy a hablar qué son textos académicos y sus características de un texto especializado.
e estrutura de um artigo científico. Por quê? Porque há muitos textos acadêmicos e vou centrar-me em um artigo científico, sabe, para parte prática, porque não posso fazer parte prática com todo o gênero acadêmico. Então, elegi o artigo científico para ser a prática. E, por fim, o terceiro bloco é característica da linguagem acadêmica, diferença entre término e palavra comum e como identificar términos em texto. Este está dividido em 3 blocos. E os temas das classes são: primeira, tem a apresentação do curso e prova de competência leitora. Depois, na segunda classe, relação entre hábitos de leitura e produção de conhecimento especializado. Depois, explicação do processamento cognitivo da leitura, compreensão do conceito de texto especializado e os tipos e objetivos de leitura, compreensão da estrutura e o linguagem do gênero textual do artigo científico, porque vou elegir um gênero, principais características da linguagem acadêmica, identificação das unidades terminológicas em textos acadêmicos. E essa classe vou apresentar mais especificamente para que veas. Uso da terminologia como estratégia para a compreensão de textos acadêmicos. E a última aula, harei um recordatório das matérias estudadas e prova de compreensão leitura. Aí, para que vejam a estrutura da classe, né? Então, temos o objetivo da classe, né? Que essa é a sétima classe, identificar unidades terminológicas em textos acadêmicos. Então, temos o conteúdo, por exemplo, o que é término, diferença entre palavra comum e termo especializado, critérios para identificar términos em texto. Então, por exemplo, podemos usar o critério de contexto, de especificidade, fontes e referências, uso e definição, familiaridade com o campo de estudo. E aí também exercícios práticos. E também, em cada classe, eu aponto coisas que a pessoa pode pôr em PowerPoint, porque estou planteando um curso, mas não só eu posso lecionar. Este curso pode ser replicado em muitas outras universidades. Este é um plano de trabalho que outros professores podem também aplicar em suas universidades, em seus contextos. Por isso, isso é todo muito bem detalhado para que alguém possa fazer também. Então, aqui eu ponho alguns conteúdos que a pessoa pode pôr em PowerPoint. Há muitos outros, mas não vou pôr tudo. E o curso também tem a duração, 3 horas, tem os recursos, né, computador, o data show. Aí tem a metodologia. A metodologia do curso está dividida em 3 blocos. Primeiro é o de 1 hora, que vai fazer algumas perguntas para os alunos. Sempre todas as classes começam com uma pergunta para iniciar uma colaboração dos estudantes, depois uma reflexão, depois tem a exposição teórica com o conteúdo que é necessário, né, que é a explicação do conceito, exemplos, né, a apresentação da diferença, depois uma atividade em grupo, né, que os alunos vão fazer, uma atividade prática. Então, sempre é exposição teórica e atividade prática. Por exemplo, esse é o exemplo do primeiro bloco. Aí tem o segundo bloco, tem mais exposição teórica, aí depois vem o coffee break, e entre esse terceiro bloco é para exercício prático. Então, sempre em cada classe, vou levar textos, exemplos de textos para que os alunos hagam ali uma atividade prática, encontre términos e discutir
qual a sua dificuldade, eu posso ajudar ali, para que não seja algo só teórico, teórico e prático, para que os alunos terminem o curso sabendo, claro, como fazer as coisas que ensinei. Aí temos a atividade assíncrona, que é a atividade que os estudantes darão em suas casas, e temos a bibliografia, de cada classe tem sua bibliografia. E depois tem a prova, né, de domínio de leitura, que o texto selecionado para a prova pertence ao gênero textual artículo científico acadêmico, conteniendo 2.200 palavras. Se administrará um questionário de 14 perguntas. As 2 primeiras perguntas da prova têm o objetivo de identificar o perfil acadêmico do estudante participante, perguntando qual sua carreira e qual é seu ano acadêmico. Luego se formulam 2 perguntas para conhecer qual é sua percepção do estudante a respeito do nível de compreensão do texto e a ser que lo considere fácil ou difícil. Então, este é o perfil do estudante, este é para perguntar se o estudante encontra o texto fácil ou difícil. Só para depois saber se a princípio ele pensa que é difícil e depois se continua difícil ou cambia para fácil quando foi em término de curso. O estudante deverá responder 6 perguntas sobre a compreensão do conteúdo do texto, identificando os objetivos, problemas, conclusões planteadas por el autor. Finalmente, o estudante deverá responder 4 perguntas sobre a compreensão da terminologia do texto, se é capaz de identificar os términos utilizados por el autor. E ponho aqui as perguntas. Aqui este é o texto. Eu peguei, não sei como se diz em espanhol, encontrei, eu encontrei um texto real em uma revista real, pero é muito largo, então tive que fazer um resumo mantendo a mesma estrutura. Então, muitas coisas eu cambiei. Por exemplo, o título de texto eu cambiei. Autor é o mesmo, mas o título tive que cambiar. Tive que resumir o resumo para que, se for mais pequeno, para o dia de prova, os alunos não perdam muito tempo lendo o artigo. Então, este é o... E eu mantive, não sei, continuei com as imagens, criei um novo título para os capítulos. E este texto trata de um assunto da área médica, pero não é necessário que seja da medicina para entender. É um texto explicativo que vai falar sobre a doença de pulmão que tem se fuma muito cigarrillo ou tem exposição com humo demasiado e há problemas em respiração em tu pulmão. Então, esse texto, se lê, pode entender, né? Pode entender. Há términos, sim, e que o autor explica os términos e não, claro, uma pessoa que não é bem alfabetizada não poderá entender, mas um aluno de universidade, sim, né, espera que compreenda, porque não é um texto tão difícil. E a prova tem eu ponho essas questões na prova. Então, a primeira pergunta é sobre qual é o gênero textual. Então, o estudante vai apontar qual é o gênero textual, qual é o assunto, o tema do texto. Isto ele vai escrever em Google Forms. E qual é o objetivo do texto? Qual é o objetivo do que o autor
esse o texto, os autores, qual a crítica ou problema que os autores apresentam, quais são as conclusões hechas pelos autores. Isto os alunos vão ter que apontar se compreendem o texto. E depois, há uma pergunta sobre a sigla DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, que é um termo, que é o nome da doença, da enfermidade. Aí eu pergunto, o que é espirometria? Em texto, ela explica que é espirometria, que é um exame que hace para ver se tem o problema em pulmão. Então, o aluno tem que responder o que é espirometria. E também poni que o aluno hable os 5 términos que encontrou em texto. Sabe? O aluno tem que apontar 5 términos que há em texto. E, por fim, ali eu poni algumas palavras, né, alguns términos, e o estudante vai apontar qual é término e qual não é. Né? Então, se ele pode encontrar, diferenciar o término que está em texto. Não são términos, outros são. Então, ele terá que apontar qual é. Se compreendes. Bueno, entonces é isso. Quero agradecer por vosotros estar aqui. Estou muito contenta. Gracias por la bienvenida. Esta foi uma grande experiência para mim e la Pompeu Fabra seguro que estará em meu coração para sempre. E, claro, se vengo aqui outra vez, vou volver falando catalão. E é isso, graças por la professora Rosa, por me receber aqui também. É uma mulher agradabilíssima, muito amável e muito profissional, e que he aprendido muito com ela. E minha professora de Brasil, Ana Cláudia, graças pela oportunidade. E é isso. Então, muitas graças a todos.